Buenos días, tardes o noches. Este es nuestro video para la tarea de biología. Nuestro equipo está conformado por Emanuel Crisanto Cuatlayot, Dolores Hernández Diego, Montaño Espinosa Sergio Eduardo, Brea Martínez Diego Ángel, Valeria Espinosa Axel Fabián, Vázquez Hernández Oscar Alfonso. Bien, no le haga mucho caso al video de fondo ni a la música de fondo, ya que es solamente para ambientar. Le estarán apareciendo algunas imágenes en pantalla para dar una mejor explicación de lo que tenemos que explicar. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar. De primeras podemos ver la portada que pedía pues en el PDF que mandó. Y empezamos con ¿qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Esas proteínas son las que finalmente dan lugar a todos los caracteres de un individuo. El alelo es una de dos o más versiones de una secuencia de ADN, en una ubicación genómica determinada. Las personas se dan dos alelos, uno de cada progenitor, para cualquier ubicación genómica dada donde existe dicha variación. Si los dos alelos son iguales, la persona es homocigota para ese alelo. Si los alelos son diferentes, la persona es heterocigota. Locus. Un locus es una posición fija de un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. Loci. Loci es el plural de locus. Carácter dominante. El carácter dominante, rasgo que aparente de una persona, aunque solo uno de sus dos progenitores le haya aportado al alelo asociado a dicho carácter individuos puros, se dice puro al individuo que posee y transmite únicamente una característica de su descendencia. Un autosoma es uno de los 22 pares cromosómicos que se encuentran en casi todas partes de la célula de nuestro cuerpo. De hecho, tenemos un total de 23 pares de cromosomas. Dentro de cada célula hay un total de 46 de los cromosomas. Del par número 23 se conocen como el cromosoma X y el Y. Y son los cromosomas sexuales, porque se determinan el género de la persona, masculino o femenino. El resto de los 22 pares autosomas se enumeran en función de su tamaño de forma inversa, menor a mayor. De eso se le da su nombre. De esta forma, el cromosoma 1, al que se le adjudica el primer número, es en realidad el cromosoma más grande, que tiene casi 300 genes. A partir de aquí, cuanto más pequeño es el cromosoma, mayor es el número de lo que lo designa. Seguimos con este razonamiento del cromosoma 22, el último de los autosomas, que tiene 750 genes y debe ser de menor tamaño, pero en realidad el cromosoma 22 no es pequeño de los autosomas. Pensó que así lo era cuando se le escribió por primera vez, por eso se le puso el número 22. Pero posteriormente se vio el cromosoma 21, que era realmente un poco más pequeño que el cromosoma 22. El fenotipo son todas las características físicas observables de un organismo, producto de la expresión o manifestación de la información genética contenida en el genotipo, o dicho de otro modo, es la manifestación física y conductual de lo contenido en el ADN de una criatura, aunque influenciado también por la presión del entorno en que habita. El genotipo es el conjunto de genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. Se transmite de generación en generación y no puede verse a simple vista, ya que se encuentra en los cromosomas, los cuales no pueden verse ni ser interpretados por cualquier persona. Por eso deben llevarse a cabo procedimientos moleculares o citogenéticos. En biología se le llama carácter a cada uno de los rasgos que se utilizan en la descripción de los seres vivos, si son hereditarios y son apropiados para la descripción de las especies. Los caracteres pueden ser morfológicos, anatómicos, fisiológicos, conductuales, bioquímicos, genéticos, geográficos o de cualquier otra naturaleza. Cariotipo.
Un cariotipo es el conjunto completo de los cromosomas de un individuo. El término también se refiere a la imagen producida en el laboratorio de los cromosomas de una persona, aislados de una célula individual y dispuestos en orden numérico. Un cariotipo puede usarse para buscar anomalías en el número o la estructura de los cromosomas. Cromosoma. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro, es decir, el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente, cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Cuadro de Punnett. Un cuadro de Punnett es una representación gráfica de los posibles genotipos de una descendencia que surgen de un cruce o reproducción en particular. La creación de un cuadro de Punnett requiere el conocimiento de la composición genética de los padres. Las diversas combinaciones posibles de sus gametos están encapsuladas en un formato tabular. Por lo tanto, cada casilla de la tabla representa un evento de fertilización. Un cruce monohíbridos es el cruce de dos individuos que difieren de una sola característica son homocigóticos. Cada uno tiene un fenotipo diferente y definido por pares de los anhelos iguales. El resultado de este cruzamiento es una descendencia con características opuestas. Todo heterocigótica, para rasgo estudiado, toda presenta el mismo fenotipo. Se dice que los descendientes de los monohíbridos. El cruce de los monohíbridos fue el primer experimento que realizó Mendel, el padre de la genética y las posibilidades de las combinaciones del genotipo. Una cruza dihíbrida comprende el estudio de los patrones de la herencia de los organismos, que difieren en dos rasgos o características. Mendel inventó la cruza dihíbrida para determinar los diferentes caracteres de las plantas. Los alelos recesivos o carácter recesivos son aquellos que, aunque no se hacen presentes en el fenotipo de aquel que los posee, pueden manifestarse en su descendencia. Heterocígoto o raza híbrida. Heterocígoto se refiere a tener versiones, alelos, heredadas diferentes de un marcador genómico, una de cada progenitor biológico.